Pues en esta tarde estamos en la segunda parte de la doctrina de la segunda venida de Cristo. So we're on part 2 of the doctrine of the second coming of Christ. Buenas tardes a todos. Si queremos ir ya buscando, vamos a Génesis capítulo 29, sería el primer pasaje, pero voy a decir unas cosas antes de leer el pasaje. So we can start looking for Genesis chapter 29. This will be the first verse that we look at tonight, but I'm going to say a few things before we read this verse. Voy así como un loro, un eco, ¿vale? Pues esta última lección trata del segundo aspecto de la segunda venida de Cristo. No queremos que se puede confundir un poquito, pero no es necesario si escuchamos bien. Y esta parte se llama la revelación, es cuando Cristo se va a manifestar a su iglesia y al mundo entero. En esta segunda parte es lo que va a pasar. Y como se explicó en la introducción de la lección anterior, que lo vamos a ver en unos momentos, esta revelación es de lo que el libro de Apocalipsis entra en gran detalle. So we're looking at the second part of the second coming, which is the revelation of Christ, and in which the book of Revelation will goes into great detail of. Dice, el propósito de esta lección es darle los hechos bíblicos del segundo adviento de Cristo, su venida a la tierra y las cosas que siguen, agitando así su corazón concerniente al plan maravilloso de Dios para terminar todas las cosas y comenzar de nuevo. De eso se trata. Entonces, vamos a ver que hay muchos pasajes bíblicos que hablan de este tema. Entonces, como la Biblia habla tanto del tema, entonces es importante, ¿verdad? Si se repite una cosa otra y otra vez, es importante. Voy a leer un poco de la lección anterior, la parte de la introducción. I'm going to read a little bit from the introduction of the previous lesson. So you translating, Autumn? Okay. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pero no está chupado, ¿no? ¿Es nuevo? No me gusta caramelo reciclado, ¿sabes? Gracias. Ah, vale. Gracias. Make sure that was a clean cough drop, not a used one. Pues, hablando de la segunda venida de Cristo, está dividido mayormente en dos partes. Primera parte, Cristo viene en las nubes para sus santos. Y eso se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia.
Pero solo vienen las nubes, llama a su iglesia, nos encontramos con él. Y la segunda parte, la segunda fase de su segunda venida, es la venida de Cristo a la tierra. Cuando viene para su iglesia no pisa la tierra, llega a la atmósfera, llega a las nubes y nos toca la trompeta a Dios y nosotros vamos volando, como hemos cantado esta noche, yo volaré a la gloria. Pero la segunda parte es cuando Cristo regresa hasta la tierra con sus santos. Viene primero para sus santos y luego viene con sus santos, nosotros. Porque cuando tú lees Apocalipsis, creo que es capítulo 19, que cuando Cristo viene montado sobre un caballo blanco, tiene su corona, tiene su vestido, una espada sale de su boca, está escrito en su muslo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y se llama el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Pero viene con un montón de otros jinetes detrás de él, que somos la iglesia. Amén. Y porque durante el tiempo de la tribulación, nosotros creemos es cuando nosotros nos encontramos en el tribunal de Cristo, el juicio para los creyentes. Y donde el Señor o nos da recompensa por nuestra fidelidad y fe en Él, o habrá una pérdida, no de su alma, pero de recompensa que uno podría haber tenido. ¿Amén? Por no ser fiel, se pierde un montón de cosas. ¿Vale? Entonces, eso son las dos partes. Pero entonces, ya hemos estudiado sobre el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Pero ahora vamos a hablar sobre la segunda fase, la venida de Cristo a la tierra. Entonces, y vamos a leer unos pasajes y hablar de unas cosas que no siempre hablamos de ello, pero va a ser de bendición. Entonces, el primer punto que vamos a mirar es que vamos a hablar sobre el periodo de tribulación que precederá a la segunda venida de Cristo a la tierra. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar se entra para algunos cristianos en debate. No todo el mundo tiene la misma posición de lo que vamos a hablar aquí. Algunos no creen que el rapto de la iglesia precede a la tribulación. Algunos piensan que es por la mitad, pero ya hemos estudiado para ver la aprobación. Es que la Biblia dice que para los santos no estamos puestos para ira. Todo el tiempo, los 7 años de tribulación, es una manifestación de la ira de Dios sobre esta tierra. Entonces, Cristo va a sacar su iglesia, su novia, antes que cae la ira de Dios. Yo digo, aleluya. Y estudiándolo, no es porque, bueno, así me enseñó mi pastor, así me enseñó algunos maestros, pero yo estudiando las escrituras, lo he visto con mis ojos los versículos. Amén. Por eso estoy convencido. Pero ahora vamos a hablar sobre el tiempo de la tribulación. Es muy interesante este tema. Pero vamos a ver que hay unos detalles que debe despertarnos. Amén. Y el tiempo de la tribulación es aproximadamente de 7 años. 7 años. Antes de leerlo, vamos a Génesis 29. Génesis 29.
y versículos 26, 7 y 8. Antes de entrar en cifras, vamos a mirar un significado bíblico. En Génesis 29 está hablando de cuando Jacob se volvió a la tierra de su mamá y su papá, y para buscar a una esposa, ¿vale? Encontró el hermano de su madre, Labán. Tenía 2 hijas, pues amaba a la menor, pero la noche de la boda, sin darse cuenta, entró la mayor en su tienda. Para mí es gracioso, digo, ay, madre mía. Yo sé que había velas en aquel entonces, pero bueno. I always laugh at when Jacob was kind of, on his wedding night, when he thought it was the younger sister that he loved and it was the older sister. I'm like, it makes me chuckle. I'm like, I know they didn't have electricity, but I know they had candles. Turn the light on, man. Hay que encender la luz. A veces, ¿verdad? Luego lo vuelve a apagar. Perdón, que me causa gracia. Dice en Génesis 29, 26, vamos a establecer algo aquí. Dice, y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor. Dice, cumple la semana de esta. Escucha el término de los días. Aquí usa el término de la semana, ¿vale? Y representa más que 7 días. No siempre, pero en este contexto sí. Dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros, ¿qué dice? 7 años. Y dice en el 28, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Cumplió su semana que representa a 7 años, ¿vale? Entonces, es importante que vemos ese detalle para poder entender todas las cifras y de los datos que la Biblia nos va a hablar sobre el tiempo de la tribulación. Y entonces, eso nos hace entender. Y ahora, vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Yo voy a leer del párrafo aquí, sin leer los versículos de Daniel, y luego lo vamos a leer. Dice, el tiempo de la tribulación es aproximadamente de 7 años. Esto se describe en Daniel capítulo 9 del 20 al 27. La semana 70 de Daniel, y ahora lo vemos que cada semana representa 7 años. Y ya hemos visto Génesis 29, 27 que lo define. Y es la designación para el período de la tribulación. Estos 7 años serán divididos en 2 períodos iguales de 42 meses. Y el último período, llamado la gran tribulación, siendo el más severo en el juicio de Dios sobre el mundo. Y ahora vamos a explicar eso. Entonces, en este estudio, al comienzo, vamos a hablar sobre el tiempo de la tribulación. Y es de 7 años. Y ahora la Biblia habla mucho de eso, incluso de los meses, cuenta los meses. Entonces, ya hemos visto que
la semana de lo que se refiere representa 7 años, para que entendamos lo que dice Daniel. Y ahora, si hace falta hacer un poco de matemática, ¿vale? Dios no quiere que seamos tontos, torpes, amén. Podemos sumar, porque mira lo que dice. En el versículo 20, aquí Daniel, el profeta, el Señor le dio una visión y ahora lo explica. 20, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. 21. Aún estaba hablando en oración cuando él va. Me gusta ese detalle. Mucha gente rezan. Eso es repetir. Que tiene algo, una oración memorizado y lo repite. Aquí Daniel está diciendo que estaba hablando. Es diferente. Y así tú y yo tenemos el permiso de hablar con Dios, porque el mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Amén. Solo hay un mediador, Jesucristo hombre. Y ahora, 21, aún estaba hablando en oración, estaba hablando Daniel aquí narrando, cuando el varón Gabriel, sabemos que es el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Hermano, eso es lo que Dios quiere darnos. Cuando estamos leyendo la palabra, estudiando la palabra, amén, para ponerlo en práctica, lo que está diciéndonos, el Señor nos da sabiduría y entendimiento. No es suficiente, esas dos cosas es muy importante. Mucha gente tiene mucho conocimiento, tiene mucha inteligencia, pueden citar un montón de versículos de la Biblia, pero sin la sabiduría no te va a ayudar mucho, porque la sabiduría es más que conocimiento. La sabiduría es cómo usar la inteligencia y el conocimiento que tiene en la cabeza. Amén. Amén. Pues, 23. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Aquí está hablando a Gabriel, a Daniel. Me gusta una frase que dice, al principio de tus ruegos, tu oración, fue dada la orden por Dios y yo he venido para enseñártela. Y dice, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel aquí dice que fue muy amado por el Señor. Eso mucho, ¿verdad? Es muy grande. Ahora 24, ahora presta atención a las cifras. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, ¿qué dice? 7 semanas y 72 semanas. ¿Esto cuántos son? 7 más 62. 69. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26, Daniel 9:26.
Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana, hasta ahora, ¿cuánto hemos sumado? 69, ¿vale? Y dice en el 27, y por otra semana, y ahora, ¿cuánto tiempo representa una semana en este contexto? 7 años, ¿vale? Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿ves? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y ahora, aquí nos está dando, hablando de una visión del futuro, de esto, una profecía que fue dado muchos años atrás, ¿vale? Entonces, está hablando de 70 semanas, porque lo declara en el 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Y de cuál pueblo es Daniel? De Israel. Dice, y sobre tu santa ciudad. ¿Qué es la santa ciudad? Jerusalén. Amén. Pedimos por la paz de Jerusalén. Y cuando pedimos eso, estamos pidiendo que venga el Señor Jesús. Amén. Es el único que puede dar paz a esa ciudad. Pues, estos 7 años serán divididos en 2 periodos iguales de 42 meses. Vamos a mirar, vamos a Apocalipsis 13, versículo 5. Apocalipsis 13. En esta tarde vamos a poner la introducción aquí al arranque de este tiempo de la tribulación para que entendamos el periodo de tiempo y cómo está hablando el Señor aquí. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Porque dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto dice? 42 meses. Y ahora vamos a explicar un poco, porque en Daniel habló de la mitad de la semana. La mitad de la semana son 42 meses y lo veremos más que una vez. Y ahora, entonces veremos que los 7 años de tribulación será en 2 partes, ¿vale? 42 meses, 42 meses. Y vamos a Mateo 24, 3 años y medio. Vamos a Mateo 24. Yo no voy con mucha prisa porque queremos ver estos detalles que son importantes. Y para saber lo que creemos nosotros, nuestro punto de vista es basado sobre estos versículos que estamos viendo, sobre
el tiempo de la tribulación, el rapto de la iglesia, que es antes, y que el Señor volverá a pisar sobre la tierra al final de los 7 años de tribulación, ¿vale? Eso son nuestra posición sobre este tema. Mira Mateo 24, en el 21, pero antes de leer el 21, el Señor Jesucristo empieza hablando con sus discípulos. Mira el 1 para ver el contexto. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso le pinchó el ego. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ves aquí que cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿ves este templo? Que lo van a derribar. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Lo creyeron. Creía las palabras de Jesús. ¿Amén? Hay que creer lo que Él dice. Y entonces hasta dice, ¿y cuándo serán estas cosas, Señor? Y dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y saben, entendieron de que cuando eso iba a ocurrir, que sería el final del siglo, el final del mundo. El 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Verse 6, oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7, verse 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, mira lo que dice, y todo esto será principio de dolores. El principio. Dice en 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Puede ser algo en inglés aquí. And so what we're trying to determine here is and you can see it in this passage, when Jesus talks about the tribulation period, there is the tribulation, but then the second half of it is called the Great Tribulation. So it uses the word in Spanish here in verse number 9, it uses the word tribulation, but where it says to be afflicted and shall kill you. So that's referring to the tribulation in general. Entonces, aquí en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Está hablando, sí, de que hay mucha gente que está en tribulación hoy en día, están atribulados. Pero aquí está hablando de la tribulación en general. Pero ahora saltamos al versículo 21. But now let's jump to verse 21. Y dice, porque habrá entonces, después del principio, entonces, gran tribulación. Cual no le ha hablado, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verse 21. For then shall be great tribulations, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Entonces, hemos saltado en los versículos, pero estamos viendo que la Biblia nombra a los 7 años la tribulación, tiempo de la tribulación. Pero vemos que hay una división, 42 meses, 42 meses. Y la segunda mitad se llama la gran tribulación. Si los primeros 3 años y medio no eran graves y malos, la última mitad sería peor todavía. Peor todavía.
Entonces, vamos a... volvemos un poco a Daniel 9. Let's go back to Daniel chapter 9. Porque voy a decir algo sobre esta profecía de las 70 semanas. Y quiero que escuchen unas cosas. Y tengo unos pasajes que vamos a mirar. Y yo creo que lo que vamos a mirar, eso sería lo que vamos a ocurrir esta tarde. Pero dice, estas 70 semanas proféticas de la visión de Daniel describen el trato de Dios con Israel y se dividen en dos partes. Las primeras 69 semanas y la semana 70 final, ¿vale? Durante este tiempo o periodo se completará la obra mesiánica de Dios. Según la profecía de Daniel, al final de la semana 69, el Mesías será quitado y la ciudad de Jerusalén, incluido el templo, sería destruida. Este tiempo en particular, que estaba entre los secretos de Dios en el Antiguo Testamento, era como los misterios. Ese misterio es revelado en el Nuevo Testamento y cae dentro de este vacío. Las 70 semanas, escuchen entonces, yo sé que hay que estudiar mucho y ver esta cosa para dar entender, porque estamos hablando de periodos de tiempo y habla de 70 semanas, pero habla de 69 que ha pasado, pero es que la última semana es por venir. Y dice, pero ¿y qué de ahora? Eso lo vamos a ver. Es como había una pausa. Y vemos, entonces uno puede preguntar, entonces, ¿cuándo comenzó las 70 semanas? Comenzó en el libro de Nehemías, capítulo 2, porque en Nehemías, ¿alguien recuerda de qué se trata el libro de Nehemías? De la construcción del muro. ¿La qué? La restauración de qué? De Jerusalén. El libro de Esdras trata con la restauración del templo. Entonces, vemos que todo estaba destruido, ¿vale? Entonces, vemos que el Señor puso una carga en el corazón de Nehemías porque los muros de Jerusalén estaban derribados, destruidos. El templo estaba destruido. ¿Y por qué? ¿Por qué fue destruido Jerusalén y el templo? Por las guerras, sí, invasión de los babilónicos, invasión de otros, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurrió? Porque el pueblo de Israel estaba en pecado, habían salido a la idolatría y el Señor lo vio como adulterio, porque Él es un Dios celoso. Israel es su esposa. No se olvida eso. Israel is God's wife. We cannot never forget that. Pertenece a Dios. Es como dos parientes están peleando. Lo he visto con parejas. Están allí en la calle gritando. ¡Ah, bla, bla! Y uno lo ve. Piensa que alguno necesita ayuda. Y se mete en el medio. Y los dos se giran y lo atacan. ¿Ves? Nosotros podemos pelear, pero tú no. Tú déjanos en paz. ¿Verdad? ¿Es así? O así.
Yo puedo hablar mal de mi hermano, porque es un sinvergüenza, pero en el momento que tú hablas mal de mi hermano, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Entienden lo que digo? Es así con el Señor. Pues en Nehemías capítulo 2, cuando el Señor ponga en el corazón que se reedifica los muros de Jerusalén, entonces, según los que estudian la palabra, estas 70 semanas comenzó en Nehemías capítulo 2. Y las 70 semanas comenzaron con el único decreto bíblico que autorizaba la reconstrucción de Jerusalén y su muralla en Nehemías 2. Y está fechado en el mes judío de Nisan de 115, del año 115 antes, perdón, eso, 445, perdón, antes Cristo. Y ahora, vamos a ver que la Biblia lo usa, utilizando un año de 360 días. Así va el calendario del judío. Nosotros tenemos 365. Por eso nuestro calendario no es exacto como el calendario que usan allá. Entonces, es importante que sabemos eso. Entonces, utilizando un año de 360 días, entonces que son 12 meses de 30 días. Miramos Génesis capítulo 7. Look at Genesis 7:11. Es muy interesante, pero también importante que entendamos estas cosas. Y la matemática en la Biblia siempre sale correcto. Vamos a leer Génesis 7:11 con Génesis 8:4. Dice, para establecer un poco de los días y de los años, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Ves que muchas veces la Biblia habla del año tal, del día tal, del mes tal? Y todo coincide con su calendario. Entonces, con eso los eruditos pueden investigar y sumar y multiplicar y llegan a la conclusión de lo que nosotros estamos viendo, creemos es correcto. Pero cuando se aplica otro calendario, ya no cuadra la cifra. Dice, hay contradicción en la Biblia. No cuadra. No, hay que utilizar el sistema que ellos utilizaron. ¿Tiene sentido? Amén. Sí. Cada año. Estamos en el año 2000. Yo no sé qué es el calendario, qué año y fecha. Brandon, in the Jewish calendar, I know they started from day one. And don't they count the years from then up to now? So it's not 2000 like we count. It's, I don't know what it is in their calendar. Nosotros estamos en el año 2020. ¿Cuál estamos? 5. Perdón. Ya soy abuelo. Pero ellos comenzaron del año 1 y van así contando.
Miramos en Génesis 8:4. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Entonces, cuando tú haces la matemática, todo cuadra. También Génesis 7:24. Vamos atrás otra vez. Dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces, cuando tú sumas todo eso, cae correcto. Y el capítulo 8, versículo 3. Chapter 8, verse 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces estamos viendo cómo ellos... Y ahora vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Revelation chapter 12 and verses 6, 7, 13, and 14. Apocalipsis 12, versículos 6, 7, 13 y 14. Dice el 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Si tú sumas y divides 1260 días, son 3 años y medio. Si calculas 360 días por año. Entonces, la Biblia siempre es correcta. Entonces, 1260 días es igual que 42 meses, que dice Daniel. Mira también el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. El 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahora en el capítulo 13, leemos del 4. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? El Señor dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, y ahora vemos que representa 70 semanas. Una semana representa 7 años. Haciendo los cálculos, los días, los meses son de 360 días cada mes. Vemos que está aplicando que esas 70 semanas comenzó en Nehemías 2, pero dice, ¿dónde terminó la semana 69? Porque si estamos diciendo que estamos esperando que cumpla una semana más para cumplir las 70 semanas, y vamos a ver que esta semana, que son 7 años, se aplica al tiempo de la tribulación, ¿vale? Pero dice, ¿y dónde paró 69 semanas? Pues
Había un señor, Robert Anderson, que calculó que el final de la 69ª semana, que cayó el domingo de Ramos, justo antes de la crucifixión del Señor. Entonces la ilustración es esta. Así como los eventos de las primeras 69 semanas se han cumplido literalmente, también lo harán los eventos de la semana final. La aplicación es esta. El cristiano debe comprender que Dios aún no ha terminado con Israel, porque durante el tiempo de la tribulación, la iglesia arrebatada, ¿vale? Y ahora el enfoque de Dios se pone otra vez en Israel. Ahora mismo, la iglesia es la niña del ojo del Señor. Amén. Ahora la mirada de Cristo está en la iglesia, nosotros. Amén. Pero eso no quiere decir que Dios ha terminado con Israel. Eso lo vamos a ver. Por eso es importante saber esto. No deja, hay muchos comentarios. Hay cuidado con mucha de la doctrina reformada. Yo escucho ese término mucho y tuve que investigar. Mucho dentro de iglesia reformada. Hay bautista reformada, hay un montón de iglesia evangélica reformada. Y hay muchos de ellos que creen que la iglesia ha reemplazado a Israel. No, señor. No leyendo la Biblia. La mirada de Cristo está ahora mismo en la iglesia, pero eso no quiere decir que Dios está terminado con Israel. Porque la Biblia dice que Dios dio a Israel una carta de ¿qué? De divorcio. Amén. Pero ha prometido que un día la va a restaurar. Y va a ser restaurada con el Señor de los cielos. Pero ahora mismo la mirada del Señor está en la iglesia. Amén. God's not done with Israel. That's his wife. He gave her a writing of divorcement. But he promised that one day she'll be restored. So that we don't believe in that replacement theology that the church has replaced Israel. No, sir. But it's just because right now the eyes of Christ is on his church. That's the focus right now. Entonces, el foco ahora mismo está en la iglesia. Mira, vamos a leer dos pasajes más si vemos en Deuteronomio 29, no voy a leerlo todo, yo os animo a leerlo en casa. Aquí tenemos una promesa que Dios dio a Israel. Y sus promesas son eternas. ¿A que sí? Las promesas de Dios son eternas. God's promises are eternal. Todo el capítulo 29 de Deuteronomio es sobre eso. Dice en el 1, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Yo no quiero leer el capítulo entero, pero Dios tiene un pacto con Israel que va a cumplir. Alguno dice que ya no está aplicado porque es divorciado de Dios. Es el enemigo del evangelio y lo es. Entonces, pero no. El pacto de Dios es para siempre y con su pueblo Israel. Eso no quiere decir que no están en pecado. Están en pecado. No reconocen que Cristo es el Mesías. ¿Ven? Se ponen en contra del evangelio de Cristo que proclama su iglesia. Están en contra.
Entonces no estamos de acuerdo con todo lo que hace, ni todo lo que sale en las noticias, pero sabemos que todavía pertenece al Señor. Y el Señor, el Padre, castigará a sus hijos. ¿Verdad? ¿Creemos en eso? Sí. Él va a tener la última palabra. Y otra evidencia que la iglesia no ha reemplazado a Israel es lo que hemos leído en Daniel 9. Haciendo los cálculos y todo eso, pero mira, dice en el 24, en Daniel 9, es una promesa que la palabra de Dios no falla. Dice, aún estaba, el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel, Israel, y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas. Y estamos estudiando la palabra de Dios. Todavía falta una semana. Pero 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel. Y ahora, tú dices, pero no entiendo por qué hubo una pausa entre se ha cumplido 69 semanas. ¿A qué está esperando para que cumple otros 7? Vamos a Lucas 21. Y vemos algo que dijo el Señor Jesucristo. If you don't understand about the 70 weeks, why is there a pause after the 69th week and there's still one week of 7 years to come? Jesus gives us the explanation in Luke 21:24. El Señor Jesucristo nos da la explicación. Porque en Lucas 21 es muy parecido a Mateo 24. So Luke chapter 21 is very similar to Matthew chapter 24. For example, verse number 6. Es muy parecido al Mateo 24, a Lucas 21, por ejemplo. Mira el versículo 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. 7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces vemos que el contexto es lo mismo. Está hablando de la profecía del regreso de Cristo, de la tribulación. Y ahora, el 24. Mira, en el 21, hablando del tiempo de la tribulación, look at verse 21, talking about the time of the tribulation. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entran en ella. 22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, incluso Daniel 9. 23, mas hay de los que estén encintas y de las que creen en aquellos días, hablando del tiempo de la tribulación, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Pero el 24 lo dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, los últimos 2000 años estamos en el tiempo de los gentiles. So, for the last 2,000 years, we've been in the times of the Gentiles, because the majority of the Church of Jesus Christ
is she's a Gentile bride. Porque mayormente la novia de Jesucristo, que es la iglesia, mayormente será una esposa gentil. Porque yo no soy judío, pero yo pertenezco a la iglesia de Cristo. ¿Hay algún judío aquí en esta tarde? Somos gentiles. Pero ¿quién cree en su corazón que pertenece a Cristo? Levanta la mano. Amén. Aquí lo dice. Oh, sí, claro que sí. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando termina este tiempo, se terminará con la trompeta de Dios y el arrebatamiento de la iglesia. Y luego comenzará la última semana que fue profetizado en el libro de Daniel. Yo sé que es mucha información, pero a mí lo veo súper interesante. Y está escrito para nuestra enseñanza. Amén. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí. Si es tu primera vez escuchando todo esto, yo sé que a veces te explota la cabeza. Pero tenemos la belleza que tenemos una Biblia que es una palabra eterna, que la tenemos en las manos para estudiarla y ver, entender todas estas cifras y números y significados. Amén. Pues vamos a orar y terminar. Let's pray and then we'll be done tonight. Brother Brandon, would you pray for us? El hermano Brandon va a orar en inglés. Señor, venimos ante ti con gratitud. Estoy agradecido saber que tú vienes por nosotros un día. Estoy agradecido, Señor Jesús, que tú amas a tu pueblo y a tu iglesia. Señor, habla en nuestros corazones, hacernos entender que tenemos una obra que hacer. Y Señor, que te servimos con los días que nos quedan. Señor, te amamos, gracias por tu bondad. Darnos una buena noche en nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga. Amén.